אשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Entonces habíamos dicho que esta bendición que comienza siendo una cuestión sectaria, una cuestión de ellos que no creen como nosotros, acaba siendo, y es ciertamente como lo interpreto yo, una verajá pidiendo que cesen los malos sobre la tierra. En el mejor día, y cuando como dice Lincoln, los mejores ángeles de nuestra naturaleza priman, es una cuestión de pedir que hagan teshuva. A veces pues esta verajá obedece a una cuestión, yo diría, mucho más visceral, mucho más agresiva. ¿Ok? Entonces, habiendo rezado por la destrucción o por la remoción al menos de los malos, entonces pasamos a la 12ª verajá de la Amidá, la cual es por los Sadikim. Entonces, tanto como rezamos por la remoción de los malos, entonces aquí vamos a rezar por darle fuerza a los buenos, por darle fuerza a los justos. Y comenzamos con la versión sefaradí de la verajá. Al hatzadikim, por los justos, ve al hasidim, y sobre los piadosos, ve al she'arit ameja bet Israel, y por el remanente de tu pueblo, la casa de Israel. Ok, y es aquí interesante, especialmente en estas últimas clases que hemos explorado las dimensiones universales de la tefilá. Ver que aquí no comenzamos rezando no se asume que los sadikim y los hasidim son todos judíos. Al-Hatzadikim y al-Hasidim son grupos, si suponemos que Hasid acá viene siendo una forma particular, una forma especial, una forma más intensa de ser justo, tenemos, pero también mucho más reducida, tenemos aquí una noción de que no todos los Sadikim son judíos. Al-Hatzadikim ve al-Hasidim ve al-She'arit ameja bet Israel ve al-Peletat bet Sofrehem, y sobre los sobrevivientes de la casa de sus escribas. Cuando esta tefilá es compuesta, es un tiempo de crisis, es un tiempo donde no se sabe si el judaísmo como tal va a sobrevivir, si el movimiento rabínico va a sobrevivir. Los encargados de reconstruir el judaísmo para las generaciones se ven a sí mismos como un she'arit, como un pleitah, como sobrevivientes. Si por ejemplo nos remitimos a la historia de Rabban Yohanan ben Zakkai, donde él se escapa de Jerusalén disfrazándose de cadáver, entonces tenemos una noción de pleitah, de supervivencia. De la casa de tus escribas, ve al gerei tzedek, y sobre los justos prosélitos. Esta noción que tienen algunas personas hoy en día de que el judaísmo convierte a la gente por accidente o porque no hay de otra, ¿cierto? O sea, en los círculos norteamericanos o en las sinagogas establecidas de América Latina, se tiene esta noción de que la conversión es algo que uno hace como a regañadientes, pues para evitar que la gente se case con personas no judías. Y en ciertos espacios ortodoxos, especialmente aquellos que promueven todos estos cuentos noajidas, dicen, es como si la conversión no fuese una parte integral del discurso judío.
Es como si fuera algo accidental, algo exótico, algo muy extraño. Si fuera algo muy exótico, no aparecería en el Sidur. Miren que aquí, ¿quién no aparece aquí? Aquí no aparecen, y por los Nezirim, ¿cierto? Los Nezirim es un voto extraño que se hacía en tiempos bíblicos de que la gente se dejaba crecer el pelo. O no sé, o sea, la palabra Rabbanim, aparecen escribas, pero los Gerim siempre hemos sido una parte tan importante numérica, o sea, ciertamente en la época rabínica numéricamente, que fuimos incluidos en esta verajá. Los conversos no somos un accidente, no somos algo que se hace en caso de emergencia, rompa el cristal, sino es una parte esencial, fundamental del pueblo de Israel, tanto así que 3 veces al día estamos rezando por el bienestar de los Gerim como parte del pueblo de Israel. Veal Gereat Tzedek, vealeinu, ¿qué va a pasar sobre todas estas personas? Yemuna Rahameja, fluya por favor tu misericordia. Adonai Eloheinu, veten Sahar Tov, lechol abotejim beshimha beemet, y da un buen sahar, da un buen mérito, una buena recompensa para todos quienes confían en tu nombre verdaderamente. Besim Helkeinu imahem, y pon nuestra porción con ellos. Ok, pon nuestra porción con ellos. ¿Con quiénes? Con los Sadikim, con los Hasidim, con los escribas, con los Gerim. O sea, lo que estamos pidiéndole, lo que todo judío 3 veces al día pide en esta verajá, es tener el sehut de los Gerim, de los justos prosélitos. Porque todas estas personas que están aquí, se asume que son aquellos que confían en el nombre de Dios. Behemet, con verdad, con fidelidad. Ule olam lo nevosh ki becha batachnu, y jamás nos avergoncemos, pues hemos confiado en ti. Ve al hasdeja hagadol behemet nish'annu, y sobre tu gran amor verdaderamente. Emet, ¿cierto? Ven esta palabra emet, aparece varias veces en esta verajá. Emet, behemet botchim, aquellos que confían verdaderamente, aquellos que se apoyan verdaderamente en Dios. Baruch ata Adonai, bendito eres tu Hashem, mish'an o miftach la tzadikim, reposo y confianza de los justos. ¿Ok? Baruch ata Adonai, mish'an o miftach la tzadikim. Mish'an es sobre lo que uno se apoya. Shifteja u mish'anteja gema yenachamuni. Tu vara y tu callado me apacientan. Esto es el mismo de David, el famoso salmo. Mish'an es sobre lo que yo me apoyo. Entonces Dios no es la justicia de los justos. Dios no es el reemplazo de los justos. Dios es es aquel fundamento, es aquel apoyo de los justos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el trabajo de los justos en este mundo no lo puede hacer Dios, lo tienen que hacer los justos mismos, con el apoyo de Dios, con la ayuda de Dios, con la asistencia de Dios. Pero esta cuestión de que Akol Letová y que todo lo va a hacer Dios como una mukama cósmica, es una idea tremendamente primitiva y también tremendamente irresponsable. Irresponsable, ¿por qué? Porque los que tienen la responsabilidad de mejorar el mundo no es Dios, sino los Sadikim, aquellas personas que actúan inspirados por Dios, que actúan en nombre de Dios. ¿Ok? Preguntas.
Vayan poniendo preguntas mientras vemos la versión Ashkenazi. Ala tzadikim ve ala hasidim, muy parecido, al zignei ameja beit Israel. Entonces, en este caso tenemos al she'arit ameja beit Israel, el resto de tu pueblo Israel. Aquí es un poco, la versión Ashkenazi es un poquito más elitista, es sobre los ancianos de tu pueblo Israel. Al pleitat bet sofre, y al pleitat sofreihem, y sobre el resto de sus escribas. Ve al gerei atzedek, los gerim también aparecen en esta versión. Ve aleinu, y sobre nosotros. Y emuna rahameja, Adonai Eloheinu, veten sahar tov lechol abotejim beshimcha bemet, muy parecido, ¿cierto? Fluya tu misericordia, Hashem nuestro Dios, y danos sahar, danos recompensa a todos los que confían en tu nombre verdaderamente. Besim halkeinu imahem. Leolam, velonevoshki vejabatachnu. Aquí hay un poquito de diferencia en la gramática, o sea, en la versión Ashkenazi, el leolam está conectado es con esto. Pon su porción, pon nuestra porción con ellos para siempre. Y no, o sea, en la versión Ashkenazi es por siempre, mientras que este por siempre, en la versión sefaradí, está conectado es con la siguiente parte, velonevoshki vejabatachnu. Y no nos avergoncemos, pues en ti confiamos. Ok, comparémoslo. Velonevoshki vejabatachnu, y la versión sefaradí añade, y sobre tu magno amor nos apoyamos, pero la Hatima es igual. Baruch ata Hashem, Mishan umiftach la tzadikim. Ok, preguntas. Preguntas. Una vez tenemos ya la gente, una vez tenemos a los Sadikim, entonces comenzamos a hablar de las posibilidades de la reconstrucción nacional, la cual se basa en Jerusalén. Jerusalén como una metáfora de la tierra de Israel, o sea, más que una metáfora, también la ciudad propiamente de Jerusalén. 13ª bendición, que es en efecto la 14ª bendición, Birkat Jerusalén. Esta es la versión Ashkenazi. Jerusalén mireja berahamim tashuv. Y a Jerusalén, tu ciudad, con misericordia retorna. Vetishkon betohach kasher dibarta. Y habita en ella como dijiste. Una traducción más metafórica para que habitemos en ella, pero Tishkon acá es segunda persona singular. Tishkon betoha, habita en ella. Ubene otah bekaro beyameinu, construyela como un edificio prontamente de nuestros días, como un edificio eterno. Binyan olam. Vejise David mehera letohach tachin. Y el trono de David prontamente establece en ella. Baruch ata Adonai boné Jerusalén. Bendito eres tú, Hashem, quien construye a Jerusalén. Entonces es una bendición alusiva a Jerusalén, alusiva a la tierra de Israel, alusiva al establecimiento duradero de Jerusalén. O sea, el chiste, o sea, uno puede establecer conexiones
entre todas las verajot. Justamente eso es lo que hemos estado haciendo en este análisis, es que una verajá lleva a la otra, una verajá conlleva a la otra. Hay un dictum rabínico que dice mitzvah goreret mitzvah. Una mitzvah lleva a otra mitzvah, averá goreret averá, una verá lleva a otra verá. Entonces en este caso las verajot como que se van hilando una detrás de la otra, temáticamente esta conlleva a esta. Entonces cuando tenemos a los sadikim, cuando los sadikim hacen su trabajo, entonces en ese momento es que la reconstrucción de Jerusalén puede suceder. ¿Ok? Y esto es algo que especialmente a la luz de los grandes avances en esta verajá que han sucedido en el siglo pasado con la existencia del Estado de Israel, algo que no se nos puede olvidar es que nuestras fuentes indican que nuestra presencia en la tierra de Israel es condicional. Es condicional a nuestra justicia, a nuestra capacidad de vivir no solo bajo las reglas de la Torá, sino bajo unas reglas morales de ser un ejemplo. Ok, vayan lean Isaías, vayan lean Jeremías, vayan lean Ezequiel, vayan lean Amós. El punto no es tener un templo, el punto no es tener Jerusalén. Tener un templo y tener Jerusalén es el premio que tenemos cuando nos comportamos de manera correcta. Desafortunadamente hoy hay muchas personas que caen tal vez en el mismo vicio y en el mismo sofisma, gente muy bien intencionada y buenos judíos y grandes sionistas. Caen en el mismo sofisma que cayeron los adversarios y los interlocutores de Isaías y de Jeremías, y es pensar que porque esta tierra es de nosotros, ha sido prometida a nosotros, que es porque nosotros nos merecemos esta tierra, y que pase lo que pase, nadie nos va a sacar de aquí porque esta es nuestra tierra. Y esto es algo que ciertamente va en contra de la teología del Tanaj y de la teología rabínica. La capacidad de habitar en Jerusalén es una consecuencia y es codependiente de ser sadikim. Por eso es importante que en esta verajá pedimos que la reconstrucción de Jerusalén sea algo binyan olam, sea eterna. Porque sería muy triste tener Jerusalén por 100, 200, 300, 500, 600 años y luego perderla. Pero esto es algo que ha pasado varias veces en nuestra historia y no podemos dormirnos en los laureles y no podemos bajar la guardia. Como pueblo, especialmente aquellos de nuestro pueblo que están en Eretz Israel, que tienen el gran privilegio de habitar en Jerusalén. ¿Ok? Esta bendición, Arié, yo creo que habla más de la tierra de Israel, más que del pueblo de Israel, habla de la tierra de Israel. Pues Jerusalén es una metonimia. Sion, Jerusalén, es una metonimia de la tierra de Israel. En su conjunto, pues también, pues particularmente la ciudad de Jerusalén, que es, central para la tierra de Israel. ¿Ok? Y con la pregunta de Asher, de cuál es la diferencia entre Sadik y Hasid. Y aquí hay varias interpretaciones. O sea, dependiendo a quién se le pregunte. A mí me gusta particularmente la definición de Abraham ben Arambam. La definición de Abraham ben Arambam es un sadik, es una persona que sigue tzedek, sigue las reglas, ¿cierto? Lo que sigue la ley.
alguien que sigue la justicia, tzedek es ley, tzedek es justicia. Entonces, si yo soy observante y me atengo a las leyes de la Torah, entonces yo soy un tzadik. ¿Qué pasa si yo soy un hasid? Un hasid es no solo una persona que sigue las leyes, sino que va más allá de las leyes. Lifnei Shurat Adin, es alguien que va más allá de la línea de la ley. En el caso de Abraham ben Rambam es alguien que, por ejemplo, no solo cumple las leyes, sino que trata de entender el sentido de las leyes. ¿Ok? En el mundo hasídico, en cierto modo, estos dos términos se trastocan. El sadik es el rebe, que es un grado mucho más elevado que el simple hasid. El hasid muestra su piedad apegándose al rebe. O sea, pues, aquellos que me conocen saben que este no es un modelo de judaísmo que yo encuentre particularmente atractivo, pero a lo que voy es que estos términos, ambos son positivos. Sadik y hasid son términos encomiables, ¿cierto? Justo, piadoso, pío. Pero ya una definición exacta de qué significan y por tanto de qué los diferencia, ahí sí ya estamos entrando a sistemas teológicos de cada uno. O sea, en la Kabbalah, Tzadik y Hasid no necesariamente significan lo mismo que en la filosofía neosufí de Abraham ben Rambam o en la Hasidut, pues estilo Baal Shem Tov del siglo XIX. Entonces, o sea, aquí hay que contextualizarlo en un sistema particular, ¿ok? Ese yo creo que es uno de los primeros síntomas de que uno ni es un sadik o un hasid. Si uno nos dice la Torah que Moshe era la persona más humilde del mundo, que era el hombre más humilde, todos los hasidim, todos los sadikim ciertamente dentro del judaísmo, pues el modelo es Moshe Rabbeinu. Entonces, pues andar diciéndole a los cuatro vientos que qué tan sadik, qué tan hasid es uno, no es un buen comienzo. ¿Ok? Sí, y en esto concuerdo totalmente con José Lucas, de que puede que esto se lea 3 veces al día, pero no solo es esta verajá en la que estamos fallando. Javerim, ustedes hagan una examinación correcta de todos los valores hermosos planteados por nuestra Torah y por nuestra tefilá, y dígame cuántos de ellos, todas las comunidades, no solo, o sea, aquí no es una cuestión de echarle agua sucia a una comunidad en particular, sino todas las comunidades básicamente estamos quedándonos cortos, y eso es algo positivo. Eso es algo positivo, o sea, conectando lo que tú dices con lo que dice Asher, no hay nada más peligroso, y en mi opinión más poco judío, que alguien que diga que ya todo está terminado, que estamos yendo bien. O sea, el judaísmo, nosotros somos Israel, somos aquellos que pelean con los hombres y con Dios. Es una chutzpah, es una tremenda chutzpah ese título. Kisarita im Elohim va'adam vatuchal, porque luchaste contra Dios y los hombres y venciste. Mucha gente que viene de afuera, son muy buenos peleando con los hombres, ¿cierto? Porque solo ellos tienen la verdad y todos los demás son idólatras, goyim, no. Pero también hay un aspecto de que el judío también está constantemente en lucha con Dios.
Y esa es una de las cosas que definitivamente en las comunidades emergentes tenemos que aprender. El servilismo pandereto evangélico de muchas comunidades emergentes es evangélico. Esto es un brit. Esto es un pacto bilateral. Y nosotros debemos tener también tenemos el derecho y la obligación de luchar con Dios. No en contra de Dios, Hash Shalom. Pero nosotros tenemos una voz. Y también luchar contra el propio pueblo de Israel. Vayan y lean a Isaías, lean a Jeremías, lean a Amós, lean a Ezequiel, lean a Yoná. Si nosotros mismos no somos jueces y críticos de las cosas malas que hace nuestro pueblo, ¿quién lo va a hacer? La complacencia, sea cual sea el motivo, no es una receta para la Hasidut o para ser tzadik. Y ahora, en respuesta a la pregunta de Javier, todos aquellos que confían en tu nombre, eso pues depende de ti. Recordemos, estas verajot están escritas en plural. Refaeinu, Hoshienu, sálvanos, cúranos. ¿A cuánta gente meto yo en ese nosotros? Eso depende de mí. Yo estoy seguro que hay muchísimos judíos que cuando dicen estas palabras, Kol abotchim beshimcha beemet, todos aquellos que confían en tu nombre de verdad, solo tienen en mente a gente como ellos. Ok. Yo conozco mucha gente no judía que confía en el nombre de Dios en verdad. Y espero que su mérito, o sea, lo que estamos diciendo es que mi mérito y que tu misericordia fluya hacia mí como fluye hacia ellos. Pero eso depende de mí. ¿Por qué? Porque estas bendiciones no están interpretadas. Estas bendiciones no tienen una forma única y exclusiva y verdadera de ser leída. En efecto, la inmensa mayoría de nosotros estamos, o sea, si eso fuera cierto, la mayoría de nosotros estamos leyendo estas bendiciones mal. ¿Por qué? Porque nosotros no compartimos ni la teología, ni la imaginación de las personas que lo compusieron. ¿Por qué? Porque entre las personas que compusieron estos textos y nosotros hay más de 2000 años de historia. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo Kol abotchim beshimcha beemet, todos aquellos que confían en tu nombre en verdad, yo incluyo personas no judías. Habrá gente que no lo hace, pero no hay, en mi opinión, un criterio para decirme que yo estoy equivocado, como no hay un criterio para decir que ellos están equivocados. Al final del día, en mi opinión, mi perspectiva me hace fluir mejor en el mundo y me hace apreciar el bien que hacen otras personas. Puede que sea una cuestión muy diluida, puede que sea una cuestión muy universal. Ok. Me declaro culpable. Pero pues es ser consecuente. Yo no pienso que los judíos tengamos toda la verdad. Entonces estoy abierto a que otras personas, a que el otro 99.98% de la humanidad también tiene acceso y también tiene una posibilidad de conectarse con el Dios verdadero que los creó. Puede que esté loco, pero pues a mí matemáticamente me parece muy posible. No, ok. Falta la versión sefaradí.
que no es muy diferente. Tishkon betoch Yerushalayim irecha kasher dibarta. Habita, o sea, se invierte el orden. Habita en Jerusalén tu ciudad, como dijiste, Bejisé David Abdeja, Meherato Hatajin, y el trono de David tu siervo prontamente establece en ella. Ubeneo Taj Binyan Olam Imherabi Ameinu, y construyela como un edificio eterno rápidamente en nuestros días. Baruch Ata Hashem, quien construye Jerusalén. ¿Ok? Y una vez entrados en anchuras, de estar pidiendo por una Jerusalén reconstruida y por una tierra de Israel independiente y autónoma y soberana, yara, pues es muy natural que esto nos lleve a considerar Mashiach. En los primeros Sidurim que tenemos, la bendición de Jerusalén y la bendición de Mashiach están unidas. O sea, había Sidurim donde seguían incluso añadiendo Birkat Aminim, eran 18 bendiciones, pero en algún momento histórico estas dos verajot se separaron. Y hoy son verajot independientes, con lo cual nos lleva a que hay 19 bendiciones y no 18 bendiciones. ¿Esto es grave? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque estas bendiciones son bendiciones rabínicas. Entonces, de cierto modo, lo que los rabinos inventaron, los rabinos, de cierto modo, tenemos cierto derecho a modificar. Y esto, pues, no han sido reformas que hayan sido hechas en los últimos 20 años, 30 años, sino que son reformas, pues, que han tardado siglos y que de cierto modo tienen, pues, la sanción de la práctica a través del tiempo. ¿Ok? Bendición por Mashiach. Et tzemach David Avdeja Meherat Atzmiach. El retoño o la planta, ¿cierto? Tzemach significa planta. Esto está basado en la profecía de Zacarías. Creo que es Zacarías capítulo 9, capítulo 10, donde se habla de la menorá. Esta es la haftará, por ejemplo, de Parashat Beha'aloteja. Es también la haftará del Shabbat de Hanukkah. Y dice, y aquí que mando a mi siervo Tzemach. Tzemach es uno de los nombres de Mashiach. Ahora, ese es el Mashiach del que habla Zacarías, es un Mashiach concreto. Que pues supuestamente debía venir en la época del segundo templo. A lo que me quiero enfocar es que todo el lenguaje alrededor de Mashiach es vegetal. El retoño, Tzemach, David Avdeja, Meherat Tatzmiach, haz retoñar o haz florecer. Esta es la versión sefaradí de la veraja. ¿Cómo hago para que el texto fluya? Listo. Vecarno tarum bishuateja, y su cuerno eleva por tu salvación. Kili shuateja kivinu kol hayom. Pues por tu salvación esperamos todo el día. Baruch ata Hashem matzmiach keren Yeshua, quien eleva el cuerno de la salvación, o el que hace retoñar el cuerno de la salvación. Entonces tenemos aquí una cosa interesante. Tenemos metáforas vegetales mezcladas con metáforas animales. Y lo que esto a mí me indica es, de cierto modo, un proceso.
mucha gente insiste que Mashiach, ya tenga uno una idea tradicional de Mashiach como una persona que va a venir a arreglarlo todo, o una versión un poco más moderna o más hereje, ciertamente la que tengo yo, de algo más procesal, de algo más Mashiach como un proceso, Mashiach como un pueblo, Mashiach como una inclinación del espíritu, que esto es algo que no sucede de sopetón, esto no es algo que sucede sorpresivamente. Aquí no dice, haz aparecer Mashiach, we want Mashiach now. No, lo que está diciendo es que Mashiach florece, Mashiach crece, Mashiach florece el cuerno de su salvación. Es decir, esto es como una planta, que hay que regarla, hay que cuidarla, hay que promoverla y eventualmente sacamos frutos, sacamos provecho de ella. Todo el lenguaje de la verajá de Mashiach, en mi opinión, apunta a algo más procesal. Un paréntesis, algunos parshanim mesiánicos dicen, leyendo esta verajá, miren, los propios judíos dicen que aquí estamos pues reconociendo el carácter mesiánico de cierto personaje que vivió hace 2000 años. Yeshua es salvación. Es en femenino. Es un sustantivo abstracto. ¿Ok? Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, Yeshua, salvación, en el judaísmo es siempre salvación de algo. No es salvación de nuestra naturaleza pecaminosa. No, es salvación de, en este caso, el exilio, salvación en este caso de la degradación política, Kili Shuateja Kivinu Kol Hayom. Por tu salvación esperamos todo el día. Es algo concreto. Es algo concreto. ¿Ok? El nombre Yehoshua, es el nombre de Josué, es un nombre masculino. ¿Qué significa? Sí, rescatador, salvador, ¿cierto? Porque Yehoshua viene de Josea. Josea es el salvador. Incluso en la Torah tenemos, y cambió su nombre de Josea a Yehoshua. Yehoshua entonces se volvió un nombre común. Pero aquí no estamos hablando de un personaje, sino que estamos hablando de Yeshua, de la salvación en sí. Es una salvación concreta del exilio, no, porque el judaísmo no cree en el pecado original, no cree en esas cosas. Entonces es algo forzoso. ¿Ok? ¿Por qué se utiliza la palabra keren? Cuerno. Hay varias acepciones. Ciertamente aquí no voy a ser exhaustivo. A veces se interpreta cuerno como la cabeza, ¿cierto? El animal levanta el cuerno es también con lo que el toro golpea, es con lo que entonces levantar el cuerno es una metáfora para alzar a la persona, pero si ustedes ven en el libro de Samuel y en el libro de los reyes de Israel eran ungidos con un cuerno de aceite. Entonces también puede ser una doble metáfora del cuerno de la unción. ¿Ok? Pero es una figura
es una figura, es una metáfora común, especialmente si ustedes miran en los Salmos. Levantaste mi cuerno. Me elevaste a mí, es una metonimia de la persona. ¿Ok? La bendición Ashkenazí no es muy diferente. Tzemach David Abdeja Merat Atzmiach Vekarnot Taron Bishuateja Kili Shuateja Kivino Kolayom Baruch Ata Adonai Matzmiach Eneshua. En efecto es palabra por palabra la misma veraja. No, ok. Y quiero apurarme y terminar esta próxima veraja, porque con esto terminamos la sección intermedia de las verajot de la Amidá, que es Bakashot. Y la última Bakashá, la 15ª verajá, es una Bakashá general. Ya que hemos pedido todas estas cosas, escucha nuestra tefila. Escucha nuestra tefila. No, keren no es un llamado. Eso sería keriá, como likro, llamar. ¿Ok? Esa es la versión Ashkenazi. Shema kolenu. Escucha nuestra voz, Adonai Eloheinu. Hus verahem aleinu. Apiádate, ten misericordia de nosotros. Vekabel berahamim veratzon et filatenu. Y recibe con misericordia y con favor nuestra oración. Ki el shomea tefilot vetahanunim ata. Pues tú eres un Dios que escucha las oraciones y las peticiones. Entonces, todas estas 12 peticiones que acabamos de hacer, Dios, nosotros sabemos que tú no dejas de escuchar petición. Umilefaneja malkenu rekam alta shiveinu, y frente a ti, Dios nuestro Rey, no nos devuelvas vacíos. Ki ata shomea tefilat ameja Israel berrahamim. Pues tú escuchas la tefilá de tu pueblo Israel con misericordia. Baruch ata Adonai shomea tefilá. Bendito eres tú, Hashem, quien escucha la tefilá. Una hermosísima verajá. Pero en parte, basándonos en las discusiones que tuvimos el otro día, me parece que la versión sefaradí es bastante más incluyente y por eso la prefiero. Shema kolenu, Adonai Eloheinu. Lo mismo, escucha a nuestro Dios, Adonai Dios. Abrahamán, esto es añadido en la T. Padre misericordioso. Hos verahem alenu, ten piedad de nosotros. Kabel verahamim ratzon filatenu. Recibe con misericordia y con favor nuestra oración. Kiel shomea tefilot vetahanunim ata. Pues tú eres un Dios que escucha las tefilot y las peticiones. Muy parecido. Umilfaneja malkenu rekam al teshivenu. Y de frente a ti, nuestro Rey, no nos devuelvas con las manos vacías. Honenu ve'anenu ushmat filatenu. Agrácianos, respóndenos y escucha nuestra tefilá. Ki ata shomea tefilat kolpe. Pues tú escuchas la tefilá de toda boca. De toda boca. Baruch ata Adonai shomea tefilá. Bendito eres tú, Hashem, quien escucha la oración. Yo no creo que Dios escuche solo las oraciones del pueblo de Israel. Esas son las grandes razones por las cuales en mi práctica personal yo prefiero la tefila sefaradí.
¿En qué momento se dieron las versiones diferentes de las Berajot entre sefaradíes y ashkenazim? Se supone que la base fue dada por Esdra y la Gran Asamblea. La base fue dada por Esdra y la Gran Asamblea, pero el Talmud mismo dice que estas bendiciones en particular que tenemos nosotros fueron compuestas en el tiempo de la Mishnah, que es 700 años después de Esdra. Entonces, suponer que este texto es estático es algo que ni siquiera el Talmud puede garantizar. Y recordemos que estas Berajot eran orales. Eran orales. El primer Sidur no fue escrito sino hasta el siglo X. Siglo X, siglo IX, el Sidur de Saadia Gaón, el Sidur de Amram Gaón. Y cuando uno mantiene las cosas a nivel oral, sufren cambios. Las cosas orales sufren cambios. Por ejemplo, cuando hablamos de la verajá esta de Refaim, ¿no? Y esto es una mera especulación, yo supongo que el nosaj original de la tefilá era bastante más incluyente y bastante más universal. Pero pues por tragedias y por antisemitismo y todo esto, entonces es que comenzaron a aparecer Shomea Tefilat Ameja Israel, Rofejo le llamó Israel, ¿cierto? Una versiones muchísimo más particularistas, versiones muchísimo más etnocéntricas de la tefila. ¿Por qué? Porque la gente reacciona. Los textos cambian de interpretación y a veces cambian de formulación. ¿Por qué no se escribía? Porque es Torah Shebe'al Peh. Primero que todo porque escribir las cosas es caro. Escribir las cosas es caro. El papel que nosotros gastamos con tanta irresponsabilidad es de China, es una invención nueva. Antes, para yo tener una superficie donde escribir, tenía yo que matar una oveja y hacer pergamino. El papiro no dura mucho. El papiro no es una buena superficie. Entonces los libros eran caros y eran engorrosos. Y segundo, porque había una división muchísimo más rígida entre cosas que eran Torah Shebichtav, Torah escrita, y la Torah escrita sí hay cambios, o sea, relativamente pocos cambios, pocas variaciones, pero sí había muchísima Torah Shebe'al Peh, Torah oral. Y la tefilá cae bajo el rubro de Torah Shebe'al Peh. O al menos todas las partes de la tefilá que no son bíblicas. No solo Bilam, o sea, Bilam es un mal ejemplo porque Bilam era malo. Pero hay muchas personas. Job no es judío. Noé no es judío. Abimelech no es judío. O sea, ejemplos muchísimo más positivos. Ok, todas estas personas rezaban a Dios y recibían respuesta. Albarrut, no entiendo la pregunta. ¿Por qué decimos apiádate y ten misericordia de nosotros? No entiendo. ¿Por qué no deberíamos decir eso?
Ok, preguntas. Ok. Si no hay preguntas, Javerot, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. La siguiente semana no tendremos, o sea, el 25. Voy a estar viajando, no va a haber clase, pero el próximo domingo, si Dios quiere, sí lo va a haber. Cualquier cosa me escriben por acá. Y tengan una muy buena semana. Shavua Tov.